En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el cuarto domingo después de Pentecostés. Y la epístola de hoy merita exponerla, que no quede relegada y prácticamente ignorada. Y máxime si ella viene a corroborar, a confirmar y a manifestar la serie de los últimos sermones. Vemos cómo San Pablo le dice a los romanos que ningún sufrimiento de este mundo se compara con la gloria futura. Y yo no sé por qué traducen mal, se tragan lo de futura, la gloria. Y en latín dice gloria futura. O sea que hasta se empecinan en comerse palabras esenciales. También más adelante dice participar de la gloria de los hijos de Dios, y dice conocer la gloria. Son dos cosas distintas. Si yo participo, tengo por lo menos que ver con eso, tengo parte. Si conozco, sí. Conozco el zoológico de los animales, pero no tengo parte con ellos, en las jaulitas. Entonces es un desastre, como a veces despojan aquello que le puede ayudar a entender el sentido de lo que no entienden. Y se creen que hacer exégesis es hacer coloquios afectivos de su imaginación, como hacemos en la meditación muchas veces, cuando esos son muletas. Porque la oración no es nuestra imaginación, sino es elevar el alma ante la presencia de Dios. Y puede ser con palabras o sin palabras, o hasta danzando como hacía el rey David. Y quizás por eso los indios a veces también danzan en sus cultos religiosos a los falsos dioses. Pero no confundamos las cosas, ni las sigamos confundiendo. No hay derecho. Entonces, nos dice San Pablo, que no hay sufrimiento, guerra, llanto, muerte, calamidad, enfermedad, lo que fuera, comparable a la gloria futura. ¡Ay, qué rico que viene el cielo! Pues no es el cielo. Porque lo dice claramente. Si fuera el cielo, ¿por qué diablos la creación toda ansía la gloria de los hijos de Dios? ¿Por qué toda la creación gime esperando su redención? ¿Eso es el cielo? Pues ahí hay que ser muy estúpido. Perdónenme. Pero es que salta la contradicción paladinamente. Más vale es callarse o decir, bueno, ahora me voy a poner a contar un cuentito de mis imaginaciones,
Pero no digo que es la palabra de Dios, por favor. Y espera participar, la palabrita que pone en conocer, participar la creación entera de esa gloria de los hijos de Dios. Entonces está claro que no es en los cielos, sino en todo el universo, mundo. Y nada se compara. Ni aún la muerte de nuestro Señor y los sufrimientos en la cruz, porque los tenemos que incluir, se compara a la gloria futura por la cual Cristo murió en la cruz. Entonces con esto nos está dando una esperanza gigantesca, una expectación de la gloria futura, que toda la creación participará y que ansía con dolores de parto, por si fuera poco. Y esto no puede pasar desapercibido. Y ha pasado desapercibido. ¿Quién predica o ha predicado de esto? Prácticamente ni se sabe. Pero está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no concuerda con nuestra óptica de lo que nos hemos hecho, con prejuicios miopes de ignorancia supina. Pues no, lamento. Yo no me puedo permitir el lujo de hacerlo si me doy cuenta. Entonces, nada es comparable a esa gloria, y no en el cielo, aunque culmine en el cielo, porque es de todo el cosmos. ¿Y qué tiene que ver el cosmos con el cielo? ¿Qué esperan de la gloria de los hijos de Dios? ¿Por qué gime con dolores de parto para salir del estado de corrupción o corruptibilidad en que quedó degradada la materia del cosmos, la tierra y todo? Y encima la maldición de la tierra por el pecado de Adán. Por tu culpa la tierra será maldita y te producirá abrojos. Y ya habiendo sido antes arrastrada por la hecatombe de la apostasía en los cielos de los ángeles rebeldes. Porque cuando Adán es creado, lo ponen en el paraíso, un lugar privilegiado, para que eso fuese creciendo. Quiere decir que el resto de la tierra estaba en un cierto caos, división, arrastrado por el pecado de los ángeles apóstatas.
más la defección de Adán, que encima la tierra maldita. Pero de todo esto nos olvidamos, porque nos vamos todos para el cielo y la tierra sigue siendo maldita. Pero bueno, ¿qué me importa? Total, yo estoy en el cielo. Sí, pedazo de estúpido, perdónenme. Pero a veces hay que decir las cosas como son para que reflexionen y dejen de estar diciendo tonterías. Así de claro. Entonces, el cosmos espera ser liberado de ese arrastre, de ese doble arrastre, por el pecado de los ángeles y por el pecado de Adán, recibiendo esta tierra una maldición suplementaria. Y así que todas las galaxias y exoplanetas y Marte y Júpiter y lo que sea esperan con dolores de parto ver esa gloria futura de los hijos adoptivos de Dios y ser redimidos de ese lastre que les ha caído y esta tierra de esa maldición. Y eso que no son seres conscientes, espirituales, que conocen. Aunque hay un cierto conocimiento en el orden animal, o incluso de pronto vegetal, pero no es el conocimiento racional, intelectual, sino puramente sensitivo, como las animales oyen, ven y hasta conocen a sus semejantes y a sus enemigos. Entonces, ¿por qué ansían eso? Por ese arrastre. Entonces se tiene que producir la restauración, la restitución de ese orden que el pecado angélico y humano en Adán produjo. Esa separación, esa división, esa descoordinación del cosmos entero. Entonces, por eso, San Pablo nos dice que nada de todos esos males se compara con esa gloria futura. Y por eso San Pedro habla de la restauración. Es la llamada palinginesia, o restitución de todas las cosas a su estado primitivo, prístino, si quieren. O la palinginesia con otro nombrecito raro, renovación. De todo.
en el mismo sentido a su estado como era antes. Entonces restitución, renovación, palinginesia, apocatástasis, restitución, es lo mismo. Llevar aquel equilibrio que había antes que la criatura espiritual descompensara las cosas. Y por eso es en esta tierra y en este universo mundo la gloria futura que espera el cosmos, no el del cielo. Únicamente. Y por eso gime con dolores de parto. Entonces hay una restitución a la que se espera. Por eso quizás ese anhelo, a veces estúpido, porque no saben de qué, del cambio, que cambien las cosas. Pero psicológicamente pertenece, como en el subconsciente, no solamente de la humanidad, sino de todo el universo, de la cual la humanidad también es parte, de que todo se restablezca en Cristo, se restaure en Cristo, como dicen los evangelios. Omnia instaurar en Cristo, que todo sea instaurado en Cristo, y Monseñor Lefebvre decía recapitulado en Cristo, para que se entendiera un poco mejor. Pero tampoco de esto lo explicó mucho, se quedó corto igual, porque ya que lo decía, expóngalo, expláyelo, explíquelo de una manera más abundante para que se entienda y que deje de ser ignorado o soslayado o arrinconado u olvidado, como de hecho pasa. Esa es la bienaventurada esperanza de la que nos habla San Pablo. De la que habla San Pedro. De la que hablan las Escrituras. Que acontecerá el día de la parusía, cuando Cristo venga con todo el poder de su gloria y divina majestad a destronar a Satanás, príncipe de este mundo, a acabar con la maldición de la tierra, de la muerte y de las enfermedades, prometiendo una renovación de la tierra. Y después hay otra segunda renovación. Pero de eso nos olvidamos. Pero como todo eso sueña a milenarismo, pero pedazo de bruto, te vas a cargar el pastel por la mosca que se te posa y de un manotón revientas mariposa, mosca y pastel. Habrá que ser imbécil.
o ponerse a alegorizar, siguiendo a Orígenes, que tuvo que alegorizar porque si no se iba, además de castrar, decapitar, porque eso es lo que tenía que haber hecho para acabar con sus malos pensamientos y deseos. Por eso comenzó a alegorizar Orígenes. Y así le siguen. Y eso es la palabra de Dios o la invención de su alegorismo piadoso en el mejor de los casos. Y cuando no impío recuerdo, hago recordar como dice Santo Tomás. Porque fue mucho peor que Arrio, fue el papá de Arrio. Arrio fue un enano al lado de Orígenes, que negaba la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo. Así de claro y de sencillo. Y de la apocatástasis, de la palinginesia, de esta restauración, hacía también la reivindicación de Satanás, que se liberaría del infierno. Otra herejía más, por si ya fueran pocas las anteriores. Entonces, vemos cómo San Pablo con esta carta a los romanos nos está diciendo claramente cómo es una cuestión cósmica, cosmológica, universal, espiritual y material. Y que esa materia y ese espíritu se integran, se unen en la sustancia de la naturaleza humana. Y por eso el Verbo decidió encarnarse en un ser, una naturaleza humana, donde se conjuga, se une lo espiritual y lo material. Y ya sabemos cómo ese plan del misterio de sabiduría escondido desde tantos siglos en Dios, desde toda eternidad, antes, como dicen las Escrituras, que se fundara, que se creara el universo, había sido predestinado en Cristo, cosa que no lo vio Santo Tomás, y que dice que no está en las Escrituras, y como yo lo veo. Y no soy Santo Tomás, ni necesito ser Santo Tomás, pero con un mínimo de inteligencia. Si no está uno contaminado, y no digo que Santo Tomás esté contaminado, pero exegéticamente estaba contaminado, porque le da mucha carta blanca en cada 3x4 en la exégesis alegorista, que no sirve para nada de Orígenes, sino para desviarme del camino, y lo vive citando. ¿Por qué lo hace? Porque entró en la contaminación de aceptar los múltiples sentidos de las Escrituras y de la palabra de Dios como hombre de su tiempo. ¿Qué voy a hacer? La exégesis de Orígenes no vale nada, aunque tenga muchas cosas luminosas. Sí, como puede ser una novela, verdades de literatura,
que si las uso bien me pueden servir para mi riqueza espiritual, pero eso no es la palabra de Dios. Pero bueno, ahí está. Pero Santo Tomás sí lo pone claro. Por eso cuando el padre Castellani quiere reivindicar a Orígenes, también está contaminado, que son sus discípulos, pero tú no leíste a Santo Tomás, al cual tradujiste una parte de la Suma Teológica. Parece que no, o se lo olvidó. Cuando dice Santo Tomás que Arrio es un impío, que niega la divinidad del Verbo y la divinidad del Espíritu Santo. Errores se cometen. Pero yo, porque tenga a Castellani de maestro, no me voy a tragar sus babosadas estupideces. Así como al pan pan y al vino vino. Se acabó. Esa es la libertad que da la verdad una vez que es conocida, adherida y amada. Veritas liberavit vobis. La verdad os hará libres. Pero aquí lo que tenemos es un montón de exégetas esclavos. Porque no. Están en la integridad de la verdad, sino con sus medias verdades. Entonces, ¿de qué diablos nos vamos a quejar? Y cuando dije el domingo pasado, no sé cuándo, que la monjita Laura, no era la monjita que se llamaba María, no Laura, sino María de Luján o Luján, la argentinita esa que sale en YouTube. Cara de monja bigotuda. Y el imbécil o los imbéciles de curitas que tenga detrás. Haciéndose la doctora. A ver si te vas a hacer doctora adelante de mí, que lo afino a Santo Tomás y al padre Castellani. Y no es que me las dé, pero a cada uno lo suyo. Se acabó. Y si llego yo a meter la pata, le agradezco a cualquiera que me lo diga para corregir, porque no me pretendo infalible. Y aunque soy orgulloso, tengo la suficiente humildad para, por amor de la verdad, reconocer que he metido la pata en un tema delicado. Porque si son cosas de fechas o de nombres, pero cuando está en juego la doctrina, la teología y la palabra de Dios, ahí. Pero ¿quién acepta que le digan algo? Nadie. Entonces a mí no me vengan a hablar de humildad. Aparente será. Porque la primera humildad es esa. El reconocimiento y el amor a la verdad. Entonces, ese plan, desde antes de la fundación del universo, todo predestinado en Cristo. No sé si lo dice en Colosenses o en dónde, tenía la cita por ahí. Pero no debe de ser desconocido para el que lea las Escrituras. No me lo estoy inventando yo. Pues bien, entonces,
Esa es la bienaventurada esperanza. Eso es lo que nos fortalecerá para sufrir todo lo que se sufre en este mundo y más en estos tiempos apocalípticos. Y el que no resistirá. Y si no resiste, no tendrá la gracia de poder en la llegada de nuestro Señor, cuando sea, pero no creo que esté muy lejos. Y no le pongo años porque no soy profeta. Pero tenemos todos hoy el chance de que la parucía nos coja vivos. Si no nos morimos por idiotas del susto antes. Y digo por idiotas porque por poca fe. Porque eso es lo que esperaban en la iglesia primitiva los fieles. El chance de ser transformados y arrebatados al cielo para venir con Cristo glorioso y la corte de todos sus santos. El privilegio de no morir, que alguno lo va a tener cuando suceda. Y que podemos tener nosotros, porque nadie me puede decir si mañana no se aparezca o esta misma tarde nuestro Señor, o durante 10 o 20 años, 50 años ni creo, y menos 100, porque esto tampoco da para más. Lo que se dice hoy Iglesia Católica no lo es. Es el panteón de las religiones, de la libertad religiosa, con la Pachamama dentro. O la monachita si no te gusta la Pachamama. Pero es así. De religión, de fe. ¿Quién cree en la Trinidad? ¿Qué entiende por Trinidad si todos los dioses se valen? Ya está. Es que es un desastre, es una apostasía. Entonces, como lo dice San Pablo, no hay sufrimiento, ni aún el apocalíptico, ni de esta defección de apostasía, comparable con la gloria futura, la bienaventurada esperanza de la que nos habla San Pedro y San Pablo. Cuando todo se vaya a restituir en Cristo. Para quien todas las cosas fueron hechas y hemos sido predestinados. Otro tema del que no se predica, la predestinación. Pero el primer predestinado es Cristo. No lo olvidemos. Y todo otro es predestinado en Cristo y por Cristo. Eso forma parte del misterio de sabiduría oculto desde tantos siglos en Dios. Y de ese amor trinitario que Dios nos quiere comunicar. Y por eso crea. Y para eso nos ha creado. A los hombres y a los ángeles, para que le conozcan y le amen.
y eternamente se gocen con Él en esa beatífica contemplación de la Santísima Trinidad, que es Dios y es el cielo. Esté en el lugar donde esté. Por eso la religión es una cuestión de amor. El primer mandamiento. Entonces, así vemos cómo esta epístola viene a compendiar todo lo que más o menos he dicho durante esta serie de sermones. Entonces, mis estimados hermanos, que guardemos estas cosas en nuestros corazones, porque nada iguala ni es comparable a esa gloria futura. Ningún sufrimiento de esa gloria futura que se iniciará con la parusía de Cristo Rey. A ver si nos entra en la cabeza. Y a ver si esta monja estúpida se calla la boca o la jeta, porque debe tener jeta de animal para hablar barbaridades dándosela de docta. Lo lamento, pero si no lo digo, reviento. Y no solamente ella, cuántos solapados hay por ahí, pero que tienen miedo de dar la cara. Bueno, por lo menos el miedo los mantiene ahí quietos. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para que nos consolidemos en la fe, la esperanza y la caridad. Y así podamos salvarnos por la misericordia infinita de nuestro Dios, Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.